Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del Rabbit Hole con Aliana desde la diestra. Qué bueno que estás aquí. Recuerda dejar un comentario, suscribirte, darle like y encender el botón de la campanita para que estés al tanto de todo lo que está pasando. Como siempre, te recuerdo que te suscribas a ladiestra.com, la casa de los conservadores, donde tenemos contenido exclusivo para los diestros. Importante que estés suscrito ahí para que puedas accesar todo ese contenido. Hoy, ustedes saben que cuando la cámara hace tilt es porque tenemos invitado especial. Y hoy tengo una persona que yo creo que he conocido toda mi vida, ¿verdad? Yo creo que yo he conocido toda mi vida. Esta es Marta Nicole Gómez. Tú todavía eres Gómez, ¿verdad? Sí, Marta Nicole Gómez. Marta es esposa, madre, autora ahora y por lo menos la forma en la que yo lo conocí es porque hija de los pastores Robert y Marta Gómez, los pastores de Fuentagua Iván Vega Baja. Así que Marta, háblanos un poquito de ti, preséntate, dile a la gente quién tú eres. Hola, Yana, Gracias por estar aquí. Gracias por recibirme y darme el espacio y saludos a todo el mundo. Estoy súper feliz de estar aquí hablando contigo. De verdad que nos conocemos de toda la vida. Bueno, tú me conoces a mí de toda la vida. Sí, ¿No te exacto. Yo sí sé de ti por toda tu vida porque yo soy mayor. Yo soy mayor. Liana es mucho menor que yo. Aunque no parece. No parece para nada. Yo sé que no. Pero sobre todas las cosas quería decirte lo orgullosa que estoy de ti, lo valiente que eres. Thank you so much. Por hablar la verdad y con mucha valentía y con los pantalones bien puestos. En realidad yo pienso que comparada con Marta, yo no soy nada de valiente. Especialmente por lo que vamos a hablar en el día de hoy. Marta tiene una historia, un testimonio muy poderoso. La forma en la que yo me entero del testimonio de Marta es porque ella decidió compartirlo en una serie que estuvo haciendo en la iglesia de tu papá, en Vega Baja. Vega Baja, ¿verdad? Lo dije bien. Y Marta, háblanos un poquito acerca de ese testimonio, qué es lo que estás haciendo con el libro y todas esas cosas. Te voy a ir haciendo unas que otras preguntas, pero en realidad quiero que la gente sepa de ti, cuál es la historia y por qué estamos aquí. Muy bien, pues mira, te lo comento desde el principio, porque cuando lo compartí, ya estábamos al otro lado. Ajá. Ya yo estaba saliendo, ¿verdad? ¿Ya tenías tus 3 hijos? Ya tenía mis 3 hijos. Yo, como dijiste, soy hija de pastores en la ciudad de Vega Baja, Puerto Rico. Personas quienes amo con todo mi corazón y personas íntegras, genuinas, que aman a Dios con todo su corazón y que son lo mismo fuera de la iglesia como adentro. Siempre lo digo, ¿verdad? Porque en Puerto Rico pues tenemos un poquito de todo hay en la viña del Señor y yo creo que las hijas, ¿verdad? Podemos dar fe de lo que hay dentro de la casa, porque no todos son así, lamentablemente. Y mis papás son personas que yo puedo decir que... Y doy fe de eso igualmente. Tus papás son personas increíbles que admiro muchísimo. Sí, así que cuando yo crecí con, ¿verdad? En la iglesia, en todos los ministerios habidos y por haber. Yo fundé 2 o 3 ministerios, todos los hijos de pastores saben de lo que estoy hablando. Una vez tú predicaste en el Oasis al que yo pertenecía. Yo prediqué en Oasis, prediqué en la misma iglesia, predicamos en muchísimas veces y, ¿verdad? Fui líder de jóvenes, tocaba el piano. En la iglesia, ¿verdad? Yo creo que todos los hijos de pastores pasan por eso, te hacen tocar algún instrumento. Para mí fue obligado porque a mí no me gustaba, yo lo hacía porque amaba al Señor y porque hacía falta un piano en la iglesia. Y eres la hija mayor, así que te tocaba resolver. Así resolví y tan pronto no me necesitaron, salí corriendo porque ese no era mi ministerio. Pero toda mi vida, ¿verdad? Toda mi juventud, la pasé en la iglesia y algo de lo que no me arrepiento. Definitivamente la pasé bien y ahora mirando hacia atrás, de verdad que quizás cuando uno está jovencito uno dice, ay, me perdí de cosas, pero la realidad es que yo no me siento como que me perdí de nada. Yo la pasé súper bien y tuve una buena, ¿verdad? Una buena crianza. Pero mi testimonio comienza cuando por fin mis papás no me dejaban tener novia hasta los 18 años. Cumplí 18 años y a los 19 me hice novia de mi ahora esposo. Y a los 20 años me enteró que estoy embarazada. Y fue un momento bien duro para mí, bien difícil, porque yo pues obviamente amo la iglesia, amo a mis papás. Pero tenía una mentalidad bien distorsionada en ese momento. Para mí, pues, en ese momento más valía lo que otros pensaban de mí, lo que otros fueran a pensar de la iglesia, lo que otros fueran a pensar de mis papás. Y yo decía, Dios mío, el daño que voy a hacer, para mí eso era aterrador. Y pues, obviamente
pensando absolutamente mal, ¿verdad? Pensando más en mi imagen que en lo que Dios pensaba de mí, ¿verdad? Porque Dios sabe todas las cosas y obviamente de eso no me podía escapar, pero el miedo que yo sentí en ese momento era, en inglés se dice all encompassing, no sé cómo se dice en que te español, consumía, era que te consumía. todo consumidor. Y pues yo le digo las voces, ¿verdad? Porque yo en ese momento, cuando uno está en esos momentos, uno escucha diferentes voces, que no son uno, que no eres tú. Son voces, yo le digo la voz del miedo. La voz del miedo siempre está presente en la realidad. En tu vida, y especialmente en momentos como estos, puede gritar mucho más alto y la voz del miedo me decía, nadie se puede enterar de esto. Nadie puede saber que esto pasó, tengo que buscar la manera de salir de esto. En esos momentos ya estábamos en la era donde el aborto era algo que se escuchaba en... mismo te quería preguntar, porque nosotras que fuimos criadas en la iglesia, nuestros padres muchas veces hacen un muy buen trabajo de protegernos y de cuidarnos. ¿Cómo supiste que el paso que tomaste, que todavía no lo has dicho, pero que el paso que tomaste era una posibilidad para ti? Pues mira, se escuchaba por las redes, ya existían las redes sociales, había escuchado historias de mujeres que lo habían hecho y se hablaba, era un tema del que se hablaba aún en la iglesia. Yo estando con jóvenes, obviamente eso ya son temas que se tocan cuando tú estás hablando con jóvenes, porque tú los hablas con tus amigas, tú los hablas en la escuela, y yo pienso que es bien importante que se hablen también en la iglesia para que tengan la información correcta, porque van a escucharlo de algún lugar. Así que mejor que lo escuchen de un ¿verdad? Un buen source. Así que yo misma había hablado de esto, de esperar en el Señor y de no tener sexo antes del matrimonio, de obviamente enfrentar las consecuencias de las cosas que hacemos, que el Señor nos perdona, que el Señor nos ama y todas estas cosas, ¿verdad? Se habían hablado en la iglesia, así que yo simplemente en la cultura, en el tiempo que vivíamos, ya era algo del que se hablaba, y la realidad es que yo no pasé ningún tipo de trabajo encontrando un lugar donde hacerlo. Con una búsqueda de internet en Google, yo escribí centro de aborto y se acabó, ya no tuve que pasar ningún trabajo, simplemente llegué, me atendieron, pagué cash y fue el peor día de mi vida. El peor día de mi vida fue ese día que decidí abortar a mi hijo. ¿Cómo fue ese proceso en la clínica como tal? ¿Te pidieron algún tipo de información? Sí, te piden ID, pero yo, mientras más hablo con gente, más, ¿verdad? De más cosas me acuerdo. Pero yo recuerdo salir de allí y que todos los recibos que te daban y los papeles que te daban y los consentimientos y toda la cosa que te daban, todos tenían un nombre diferente. Ninguno tenía el mismo nombre. Obviamente te pedían que lo pagaras cash para hacer mucho dinero. Allí cuando yo entré había muchísimas personas en la sala de espera, tristemente. Cuando entro, hablas con el doctor, él te pasa con una enfermera y básicamente te hacen un sonograma que tú que no puedes ver y que no puedes escuchar. ¿Y en algún punto de ese proceso te hablan acerca de otras opciones? No. Te dicen qué vas a hacer después de que tengas el aborto para evitar hijos. Eso sí. Pero no te dicen absolutamente nada de que lo pudieses poner en adopción. No. Que si estás segura. No. Nada. No, para nada. Es como si fuera a una cita dental, yo lo comparo. Tú estás aquí para hacer lo que vas a hacer y ya. Realmente no te dan ningún tipo de cuidado emocional, no te pasan con un terapeuta o con un psicólogo para hablar de tu situación ni nada por el estilo. Es simplemente como si fuera un procedimiento como cualquier otro médico. Así que tú vas allí, dices que lo quieres, ni siquiera tienes que decir por qué. Y simplemente te pasan a la sala donde te hacen sonograma y cuando paso, el doctor me ve el sonograma, él lo está mirando, me parece que es el intravaginal. Y él me dice, lo que hay es muy pequeño, eso tiene 6 semanas o menos, así que no te preocupes, que esto va a ser fácil y sencillo, vas a poder salir de aquí y todo, ¿verdad? Todo va a volver a la normalidad. Y uno quiere creer esas palabras con todo su corazón, pero la realidad es que no es nada más lejos de la verdad. Allí estaba hablando con la enfermera mientras esperaba, y ella me decía que había tenido varios abortos
que tenía varios hijos, pero que no podía seguir teniendo hijos porque los hijos estaban muy caros. Y eso, pues ella tenía que considerar la calidad de vida de sus otros hijos, como si no existiera otro tipo de Sí, anticonceptivo. no se podía operar, no podía hacer nada para No, si tenerlo. no quieres tener más hijos, Ujú. pues hay otras maneras de evitarlo. Y yo digo esto sabiendo que pues no fue lo que yo hice tampoco. Ujú. Pero la realidad es que uno crece y uno aprende. Claro. Pero luego viene el procedimiento y es muy traumático, no es algo sencillo. Yo creo que aún en las etapas tempranas del embarazo, no es algo sencillo. Yo pienso que no me dicen mucho de los side effects, no me dijeron mucho. Experimenté cosas fuertes, o sea, físicamente luego de que salí de ahí, que no me esperaba, que no sabía lo que estaba pasando con mi cuerpo, que pues obviamente el impacto de un embarazo en cuestión de las hormonas y todo demás. No creo que me orientaron de la mejor manera cuando estuve ahí. Y tú estabas viviendo con tus papás, Sí, yo vivía con mis papás, yo tenía escondiendo todo 20 esto. años, sí, correcto, escondiendo todo esto en la universidad, en la iglesia. Tenías que seguir estudiando, tenías que correcto. seguir actuando en la casa como si todo estuviese bien. Y tampoco te perfecto. dicen absolutamente nada de las represalias emocionales, de lo que va a pasar emocionalmente en tu vida, lo que puede pasar, ¿Y en mi experiencia. qué sentías cuando saliste? Cuando salí de ahí, yo siempre digo, yo pensaba que ya la voz del miedo no me iba a volver a hablar, ya que ya hice lo que ya resolví, ya todo va a estar bien, pero la realidad es que la voz del miedo nunca se va, simplemente se transforma. Entonces, cuando yo salí de ahí, ahora literalmente inmediatamente, es que yo creo que ni tuve 10 minutos de alivio, no puedo creer que hiciste eso. ¿Y tú fuiste sola? No, yo fui con mi novio. Okay. Uh-huh. Sí, yo siempre digo que fue algo que tomamos en conjunto, que no es la experiencia de todo el mundo. Muchísimas personas, especialmente ahora que he hablado y que me comparten su historia, van presionados por sus padres, van presionados por sus mismas parejas y amenazados de que los van a dejar, de que los van a abandonar, de que no van a poder tener apoyo ni financiero ni de ningún otro tipo. Y conozco chicas que ni se enteraron que estaban embarazadas, que sus papás simplemente las llevaron como si fuera cualquier otro día y un procedimiento que se tenía que hacer en el OBGYN, en el ginecólogo, y nunca se enteraron de grandes qué fue lo que pasó. Definitivamente eso es algo bien fuerte, que pasa más de lo que uno cree. Pero yo soy bien clara siempre que eso fue una decisión que tomamos entre los dos, que realmente fue algo casi unspoken. Fue como que esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a actuar como si esto no estuviese pasando. Y entonces el sentimiento cuando sales. El vacío es enorme. El vacío es grande. Te sientes adormecido, en mi experiencia, ¿verdad? Porque yo sé que no es la experiencia de todo el mundo, pero en mi experiencia el adormecimiento emocional más que todo es fuerte. No sé, es un vacío que no puedo explicar y que solamente se ha empeorado con el tiempo y mientras más etapas de la vida sigo viviendo, más me doy cuenta del impacto de lo que hice. Así que salgo de ahí tratando de pretender que todo estaba bien, tratando de actuar como que aquí no pasa nada, como si fuera cualquier otro día. Y por mucho tiempo las personas no se dieron cuenta, mis papás no se dieron cuenta, mi familia no se dio cuenta. Quizás tenía amistades que me decían, algo te pasa, estás rara. Pero no sé si es mi personalidad. Yo siempre digo que los hijos de pastores son buenos escondiendo cosas porque tienes que siempre presentar una buena cara. Una buena imagen, una buena cara. Y no por, ¿verdad? No por obligación, sino es algo como que innato. Es como los niños que son child actors and stuff like that. Como que tienes que presentar una buena cara porque de eso depende. Tú sabes dónde tú estás y lo que estás haciendo. Y hasta cierto punto tú aprendes a compartimentalizar lo que te pasa en tu vida y esas emociones. Y cuando estás frente a la gente, para que no te pregunten, para que no hagan asunciones ni nada por el estilo. Así que it came in handy, pero a la misma vez it worked against me 100%. ¿Y cómo fue el proceso de tú sentir la necesidad de compartir esto con más personas? O de simplemente, porque
oye, lo pudiste haber compartido con tu familia, Ujú. que dejarlo en privado y atender toda esta situación en privado, pero tú Ujú. decidiste que tú querías impactar otras vidas Sí. al hablar de esto. Pues mira, Y perdón que te interrumpa, porque también recuerdo que vas diciendo que el miedo inicial era la congregación y mm, fuiste de eso ujú. a hablarle a la congregación de lo que había pasado. Sí, ¿verdad? Ese full circle moment. Ujú, Quizá era la congregación, sí, pero era la gente en general. La ujú, gente siempre pues, claro. tiene que decir y ya uno recibe críticas suficientes. Sí, sí. Así que era la congregación, sí, pero simplemente gente en general. Pero sí, pasan 3 años porque lo interesante de mi historia es que pues cuando uno no habla, no busca ayuda, por eso es que llegué a quedar embarazada, por eso es que terminé abortando a mi primer hijo, porque no le dije a nadie, no busqué ayuda. Y lo más que uno necesita en ese momento es no estar aislado, es poder escuchar otras voces, no importa lo incómodo que sea. Y por no haber buscado ayuda, yo pasé los 3 años, los 3 años peores de mi vida. O sea, yo sí he estado, o sea, si puedo decir que he estado deprimida, fueron durante esos 3 años. Estaba bien aislada de la gente, me sentía vacía, me sentía que algo no andaba bien dentro de mí, no me sentía bien. Y obviamente sabía lo que estaba pasando, sabía que tenía que ver con eso y es un acto, yo siempre digo, cuando uno tiene un aborto es algo bien espiritual, o sea, estás terminando con la vida de alguien y obviamente va a tener un impacto bien fuerte en tu vida, sepas o no qué es eso, ¿verdad? Porque hay muchas personas que lo hacen y que no tienen conocimiento de lo espiritual, pero no lo siguen negando. Así que se sienten algo, pero no saben ni lo que es, no lo saben ni cómo identificar. Es algo bien espiritual. Esos 3 años fueron bien oscuros en mi vida. Y yo sabía que tenía que hacer algo diferente. Y 3 años después, a mis 23 años, quedé embarazada nuevamente, antes de casarme. Así que a los 23 años quedé embarazada y yo digo, ¿cómo rayos yo terminé aquí otra vez? No puede ser. Dios mío. Y al principio estaba bien triste, estaba molesta conmigo misma, pero a la misma vez como que llega el pensamiento de, wow, todo lo que hiciste fue por nada. Eh, Vas a tener que hacerlo otra vez para poder, o sea, porque si no vas a seguir, o sea, vas a tener que exponerte. Y yo no puedo explicar la fuerza que salió de adentro de mí, que fue como, no sé, automático, como que absolutamente no. O sea, esto no puede volver a pasar otra vez. Mira lo que has vivido. O sea, esta no es la salida. Y como que escuché la voz de Dios decirme como que esto es una nueva oportunidad. No lo tomes como algo malo. Tienes la oportunidad de tomar la decisión correcta esta vez. Y ese mismo día que me enteré, se lo dije a mis papás. Yo siempre digo que yo se lo comento a mis papás porque para mí mis papás son también mis mentores, mis pastores, que tienen las herramientas para ayudarme. Yo sé y reconozco que eso no es Ujú. el caso El de escenario todo de el todo el mundo. mundo. Tienes que buscar a alguien con quien hablar que sea una persona segura con quien hablar, que tenga las herramientas para ayudarte y que no, ¿verdad? No te vaya a meter más en el hoyo. Ujú. Así que ese mismo día no dejé que el tiempo pasara, no dejé ni que un minuto pasara. Yo dije, no, yo no puedo confiar en mí. Tengo que soltar esto y tengo que buscar ayuda. Ese mismo día se los dije. Y pasó lo que yo esperaba, pero jamás pensaba que me iba a sentir como me sentí. Yo sabía que mis papás me iban a decir que me amaban, que iban a estar conmigo, que me iban a apoyar, pero yo pensaba que me iba a sentir peor, o sea, de lo que yo pensaba que iba a ser horrible. Y cuando yo salí de esa conversación, yo salí con un peso tan gigantesco fuera de mis hombros. Yo salí con como que yo podía respirar por primera vez en un montón de tiempo, que ni siquiera sabía el peso con el que yo estaba cargando. Fue totalmente lo opuesto a lo que yo pensaba que iba a pasar. Y recuerdo que nos abrazamos, que lloramos juntos, que hablamos, porque obviamente iban a tener un montón de preguntas, tenían muchas preguntas. Y les conté, les hablé. Y cuando salí ¿Y en ese momento le dijiste lo del primer aborto? no,
Ok. No, en ese momento le dije lo del embarazo, que estaba embarazada. Pero como había ido tan bien esa conversación y fue totalmente lo opuesto a lo que yo pensé que iba a pasar, yo dije, pues, este es el camino. Y aunque yo estaba embarrada, obviamente, más que todo, como amo tanto a mis papás, era el temor, el dolor de desilusionarlos, de causarles dolor. Y yo dije, pero voy a tener que hacerlo porque yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. O sea, algo diferente voy a tener que hacer. Y entonces al otro día, porque el primer día mi novio había llegado a la casa a enfrentarlo conmigo y a decirlo conmigo. Él siempre estuvo dispuesto él estaba de acuerdo conmigo que no había ido bien la primera vez. Esto no es el camino, por ahí no es. Y él dijo, sí, claro que sí, vamos a hacerlo. Yo sé que esto es lo que tenemos que hacer. Y el primer día, para decirlo del embarazo, él llegó. Pero mi papá no lo quiso ver. Mi papá se olía que algo andaba mal. Y dijo, dile que espere afuera y ven y tú a hablar conmigo. Y yo se lo dije como pude, porque fue bien gracioso ahora que lo miro para atrás. Ahora es gracioso. Porque ahora es gracioso porque yo no podía decir las palabras estoy embarazada. Yo dije I am with child. Así. Y mi papá no entendía porque mi papá no sabe inglés. Y mami, te lo dije. ¿El qué? ¿Qué pasa? Ay, eso fue lo único que te lo juro, eso fue lo único que me salió, como que era como que me compraba un poquito más de tiempo en lo que entendían lo que yo no sé ni qué yo estaba pensando, pero no podía decir las palabras. Y pues al otro día llega mi novio otra vez y entonces ahí pues él entra a la casa y va a hablar ¿verdad? Viene a hablar con mis papás y hablar de lo que vamos a hacer y todas esas cosas. Pero pues yo tenía otros planes, yo sabía que yo tenía que hablar y decírselo y mi novio ahora esposo me apoyó y me dijo, pues claro que sí, lo que tú necesites. Obviamente es un poquito diferente porque aunque sí es su hijo, los hombres yo creo que, o algunos hombres, quizás en la experiencia de él lo procesan de otra manera y pueden procesarlo en silencio, pero yo definitivamente necesitaba hablar. Y así que él lo dijo por mí porque yo tampoco podía decirlo. Yo trataba de decir las palabras y no me salían, lo que salía eran lágrimas. Y él lo dijo por mí, se lo dijo a mis papás y ese día lloramos mucho más. Lloramos mucho y lo que decía mi papá era, no puedo creer, o lo que me duele es que no estuve ahí para ti, que no pude ayudarte en ese momento. Que tengo un nieto, una nieta en el cielo a quien no pude salvar, no pude ayudar. La impotencia de eso. Y después que lloramos, que como que procesaron lo que les había dicho, me dijo algo que cambió para mí, que le dio otro rumbo a mi vida. Me dijo, tú no puedes hacer nada que me haga amarte más o me haga amarte menos. Yo simplemente te amo. Y eso para mí, aunque yo sabía en teoría que la realidad, lo estaba viviendo en carne propia. Y estaba experimentándolo pues en vivo. Y obviamente ese es el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. De cómo Jesús nos ama. De cómo Dios nos ama. Pero en ese momento era tangible para mí. Y transformó por completo porque obviamente yo llevaba 3 años culpándome, 3 años pensando que yo era la peor persona, que yo había hecho lo peor que un ser humano puede hacer, que yo no valía nada, que Dios nunca me iba a poder perdonar, que básicamente la vergüenza y la culpabilidad me tenían, o sea, en el piso, literalmente no me dejaban respirar. Y ese día pude decir, espérate, pues obvio, Dios pagó la culpa de mi pecado. Yo no tengo que vivir así. Él me ama verdaderamente y por eso fue que vino y murió en la cruz por mí. Todas estas cosas como que hicieron un clic en mi mente. Y no sé si fue tarde, ¿verdad? Para una hija de pastor, pero llegó el clic. Llegó el clic en mi vida. Y pues eso cambió el rumbo de mi vida. Así que luego de eso mi papá me dice, un día lo vas a poder contar. Y ese día vas a poder salvar a muchos bebés. Y vas a poder salvar a muchas mujeres de este tormento que has pasado. Ese mismo día me lo dijo, después de llorar por mucho rato. Y yo jamás yo decía, jamás. ¿what?
tú no viste lo difícil que eso me hizo, o sea, se me hizo decírtelo a ti. Y él dijo, un día lo vas a poder hacer. Puede ser que tarde, pero un día lo vas a poder hacer. Y esas palabras fueron mi guía por 8 años. Era la luz al final del túnel, que yo decía, un día yo voy a poder ayudar a mujeres a salir de esto. Y aunque mi proceso de sanidad apenas comenzaba, ¿verdad? Después de esos 8 años. Tuviste 2 hijos más después de Mila. Ahí, exacto. Mila fue ese embarazo que les confesé, que no aborté. Y luego de eso tuve 2 hijos más, Carlos y Teo, que ahora tienen 8, 7 y 6. Y mientras más crecen, mientras más experimento cosas con ellos, la realidad es que se hace más real el peso que cargo de la ausencia de ese que no está conmigo, de ese que no le permití nacer, que no le dejé, ¿verdad? No le permití la vida, ¿verdad? No le otorgué el derecho que tienen todos los seres humanos a la vida. Y el arrepentimiento que tengo, la tristeza que cargo, el peso que tengo en la conciencia, las consecuencias físicas de lo que hice, sigo cargando con ellas, porque Dios cargó sí con las consecuencias espirituales, que es la muerte, que es la separación de Dios, y yo no tengo que vivir separada de Dios por el sacrificio que Dios hizo por mí, pero no quita las consecuencias que vivo, no quita el dolor que siento, la tristeza que muchas veces siento y que tengo que volver una y otra vez a entregarlo en las manos del Señor y pedirle ayuda y que me dé su gozo y que me dé su paz y la esperanza, ¿verdad?, que tengo que un día lo voy a conocer en el cielo. Pero definitivamente fueron 8 años larguísimos. Y un día simplemente mi papá estaba compartiendo una serie donde mis hermanas habían compartido sus experiencias. Victoria ha luchado mucho contra la ansiedad. Ella tuvo ataques de pánico y ansiedad severa de que no quería salir, ella no podía guiar a ningún lugar, ella no podía salir de su casa, ella no podía estar sin mis papás o sin mí, porque éramos sus personas seguras. Y llegaba el punto en que ella literalmente vomitaba de todo tipo, y Dios... Y que Victoria también está ahora aprovechando las experiencias que ella tuvo para impactar la vida de otras ahora personas. Ella es mentora, tiene su propio curso excelente. Ella ayuda a personas, número 1, a salir de la ansiedad, pero también adiestra a personas en la iglesia. Si están interesados, ¿verdad?, en poder apoyar a una persona en ese proceso, porque es que no mucha gente sabe cómo manejarlo, porque no saben lo que está pasando. Exacto. A veces piensan que son changuerías y la realidad es que algo bien real está pasando en la mente de esas personas que no les permite vivir una vida normal. Así que ella estaba compartiendo sobre su proceso y cómo Dios la pudo acompañar para salir de esa situación. Compartió ella su testimonio. Mi hermana pequeña luchó contra la bulimia. Ella llegó a pesar, me parece que son 70 libras, parecía que se iba a morir. Yo recuerdo un día mirarla, llegar a donde ella, no la había visto como en 2 semanas, y cuando la vi y vi el estado en que ella estaba casi huesos, yo recuerdo llorar y decirle, te vas a morir, te vas a morir, tienes que hacer algo para... ¿verdad? Tratando de hacerlas reaccionar, porque en esos momentos eso es una enfermedad mental también. Ellos no se ven como uno los ve de afuera, pero ella estaba compartiendo sobre su experiencia y cómo pudo lograr salir de ella. Y mi papá me había pedido que compartiera nuevamente sobre mi experiencia de haber quedado embarazada fuera del matrimonio, cómo había superado la vergüenza y la culpa de eso. Y yo les dije, yo voy a compartir, pero voy a compartir algo más que eso. Y los dos me miraron, me dijeron, no, tú no tienes que hacer eso. Y yo les dije, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? ¿Y eso fue el año pasado? ¿O el ya año fue pasado, este año? el año pasado, bien puertorriqueña yo. El año pasado, al principio del año pasado, 2025. Y así bien asustada, el Señor lo puso en mi corazón. Y yo dije, pues ok, ahora es el momento. Tenía 31 años, eso desde los 20 años hasta los 31 años, 11 años después fue que lo pude contar. Y yo digo que sí, uno puede dejarlo. Hay personas que quizás sienten el deseo de no compartirlo con nadie, pero para mí
el poder decirlo tan abiertamente y poder anunciárselo al mundo fue parte, es todavía siendo, o sea, esto que yo estoy haciendo aquí sigue siendo parte de mi sanidad. Mientras más yo lo hablo, más lo proceso, mientras más mujeres me dicen gracias por contarlo porque yo pensaba que era la única. Hay mujeres que ahora mismo están conservando su embarazo por mi experiencia. Y Dios, he visto literalmente, tangiblemente en vivo lo que dice la palabra de Dios, que Él torna, ¿verdad?, nuestra tristeza en gozo, nuestro dolor en algo, en misión y en ministerio. Y literalmente eso es lo que yo estoy viviendo ahora. Cada vez que alguien me cuenta su historia, cada vez que alguien, ¿verdad?, me confía algo, puedo ayudar a alguien en ese momento, él torna lo peor que me pasó en algo de esperanza y de gozo. Así que yo pienso que es parte de mi sanidad también. Yo pienso que esto es un proceso de toda la vida. Y porque al principio, no hemos hablado de que uno de los miedos era la reacción de las personas, que las personas iban a decir. Ahora mirándolo desde el otro lado, ¿pudieses considerar que el miedo que tenías quizás era más grande de lo que realmente iba a pasar? Absolutamente. Nunca es tan malo como lo que tú piensas. Eso es lo que te dice esa vocecita. O sea, te da el peor escenario, tú te imaginas las peores cosas, lo que van a pensar, lo que te van a decir, lo que pudiese pasar. La realidad es que nunca sucede así, nunca sucede así. Y si sucediese, porque definitivamente hay personas que me han dejado de seguir, personas que eran cercanas a mí, que ya no son tan cercanas a mí, personas que conocía que ahora hablan en contra de mí. O sea, de que existe, existe. Pero la realidad es que no se compara al beneficio que yo he visto que ha tenido. Así que tiene un costo, pues sí, pero la realidad es que como quiera sigo hablando, número uno, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de lo bueno que Dios es, de la gloria que le doy al Señor de que hoy estoy aquí, porque fácilmente no lo pudiese darle fácil. Yo puedo comprender fácilmente como hay mujeres que pueden perder la cabeza, perder la cordura, caer en depresión, o simplemente cargar con ese secreto toda su vida. Tú no te imaginas la cantidad de mujeres mayores, 60, 70 años, que la primera vez que lo dijeron fue a mí. Wow. Que me dicen, nadie sabe esto. Y yo llevo cargando con esto por 40, 30, 20 años y no se lo he dicho a nadie. De hecho, en el libro hay una sección de otras historias. Una muchacha, o sea, una amiga cercana que yo no sabía, llevaba 20 años con ese secreto, sintiéndose como, o sea, yendo a la iglesia, adorando a Dios, pero todavía sintiéndose no merecedora, como basura. La realidad es que uno se siente como un hipócrita, como un impostor. Si la gente supiera realmente lo que yo hice, no me tratarían como me tratan, no fuesen mis amigos, me juzgarían. Y tú nunca sabes si las relaciones que tienes son verdaderamente reales, porque ellos no saben todo de ti. Así que ese pensamiento siempre está ahí. Es como, a veces es sutil, pero no acaba, es constante y es la gota que es insistente, que termina rompiendo la piedra, porque no veo cómo uno puede escapar ileso sin hablar, sin contarlo en voz alta y sin, ¿verdad? Número uno, obviamente buscar ayuda de otras personas, del Señor, pedir perdón al Señor, recibir su perdón, aprender a perdonarse uno. Yo creo que esa es la más fuerte, porque es algo de todos los días. Todas las mañanas yo le encomiendo mi día al Señor y le digo, Señor, gracias porque tú me has perdonado, porque o sea, yo tengo que acordarme de eso todos los días. Y luego decir tu testimonio, contar tu testimonio, porque Dios va a hacer la obra en ti, ¿verdad? Y cuando Dios llega, cuando tu proceso de sanidad llegue a ese punto, tú lo vas a saber y vas a tener la fuerza y ¿verdad?, la sabiduría para poder contarlo. Pero definitivamente para mí fue parte de mi proceso de sanidad y todavía lo vivo. Así que sí. Marta, ¿qué tú piensas que medios como nosotros o personas en general que hablan en contra del aborto y que queremos crear esta conciencia
alrededor de lo que vale la vida humana. ¿Cómo tú piensas que es la forma correcta de nosotros atender estos temas, específicamente cuando hay mujeres escuchándonos que han tenido experiencias como las tuyas? Amando las dos vidas. Porque sí hay una vida de la madre que es bien afectada. Pero obviamente hay un ser humano dentro de ese vientre y hay que cuidarlos a los dos. Los dos necesitan cuidado, necesitan apoyo. Definitivamente hay algo muy real que pasa en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y es la falta de apoyo que muchas mujeres tienen al enfrentar un embarazo inesperado o no querido. Como te dije, hay muchas personas que lo hacen por presión, y mucha inseguridad, especialmente económica, y es una realidad. Así que por eso yo pienso que ahí entra la iglesia, entran las sin fines de lucro. El Señor puso en mi corazón abrir una organización, se llama Entre Brazos, que es para apoyar a mujeres en estas situaciones, para enfrentar un embarazo no esperado y tener los recursos para poder llevarlo a término, ya sea que su decisión sea quedarse con su hijo y criarlo, o que lo puedan adoptar, darle los recursos y, ¿verdad?, unirlos con las autoridades pertinentes para poder llevar eso a cabo. Y darle todas las opciones reales que tiene, porque muchas lo hacen porque eso parece ser lo más accesible, lo más fácil para hacer, pero eso no es todo lo que hay. Así que definitivamente darle apoyo a la mujer, decirle lo que cuesta, el costo real de tener un aborto, pero definitivamente concientizar y dejar saber que eso es una vida, que lo que hay dentro de el vientre de una madre, que es el superpoder más grande que Dios nos ha dado, de ser la que trae vida a este mundo, que la sociedad nos quiere decir como si eso fuera, nos quiere, ¿verdad?, vender como si eso fuera una prisión, o lo peor que le puede pasar a una mujer. Ese es el superpoder más grande. Tú no conoces amor más grande que el que llegas a conocer cuando tienes un hijo. Pero definitivamente ese hijo tiene el mismo valor cuando tiene 10 años, cuando tiene 7 años, cuando tiene 3 años, cuando acaba de nacer, que cuando acaba de ser concebido. Es un ser humano, es el mismo ser humano. Tú eres un exfeto y yo soy un exfeto. Y todos los que estamos aquí tenemos una voz, y hoy podemos estar aquí porque nadie nos mató en el vientre, porque nos permitieron nacer. Así que definitivamente concientizar en que biológicamente, o sea, lo que dice la biología es que un ser humano llega a la existencia cuando se junta un óvulo y un espermatozoide, y en ese momento hay una concepción y hay un ser humano único, irrepetible, hecho imagen y semejanza de Dios, y que no va a volver a existencia. No es como que Dios le pone el espíritu a otro bebé para que nazca. No, tú acabas de matar a un ser humano. Lo mismo que si lo matase fuera del vientre. Así que esas dos cosas, concientizar y apoyar a la mujer que necesita apoyo en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Marta, has mencionado que escribiste un libro. Háblanos del libro, cómo se puede accesar el libro. Dios puso esto en tu corazón. Háblanos un poquito de eso. Sí, pues escribí el libro porque como vi la respuesta tan abrumadora, porque fueron muchas mujeres, más de lo que tú puedes imaginarte, lo que yo pensaba que iba a pasar. Yo pensaba que 1, 2 mujeres, 3 mujeres quizás se podían identificar, pero aún dentro de la iglesia hay muchísimas mujeres que pasaron por esto, que todavía luchan con eso. Así que pues Dios puso en mi corazón ampliarlo y que pueda tener un alcance más grande, y que pueda llegar esta noticia y esta, ¿verdad?, mi historia a las manos de la mayor cantidad de mujeres posible, para evitar, obviamente, que tomen la misma decisión que yo, ¿verdad? Porque este libro está dirigido a una mujer que quizás se encuentra en esa situación en este momento. Obviamente también sirve de acompañamiento para aquella mujer que ya lo pasó, pero hay un libro que viene para las mujeres que han pasado un aborto. Así que eso viene pronto. Pero también la realidad es que te ayuda el saber la experiencia de otra persona que quizás pasó por eso y que te pueda entender. Así que escribí este libro. Las ganancias de este libro van profundo a la organización sin fines de lucro,
para poder ayudar a mujeres en esta situación, para ayudar a concientizar y que la información correcta llegue a las manos correctas. Y lo puedes conseguir en Amazon, se llama Pesa menos en tus brazos que en tu conciencia, lo tengo por allí. Yo no te sé iba a si... preguntar eso mismo. Mira, Si mira, allí está mi... alcanza. Sí, está dentro de mi cartera. Yo te Sorry. iba a preguntar eso mismo, Que no lo traes saqué, sí, lo traje. Sí, ahí está en inglés y en español. Eso mismo. Thank you. Sí, ahí Mira, está. Ahí los está. tengo Pesa aquí. menos en tus brazos que en tu conciencia en español y está en That's- inglés también. Vamos a Lighter in your arms There we go. than on your conscience. Espérate, es para acá. Ahí. En inglés y en español. Y en español. Lo puedes conseguir. Es Mira, bien Marta, ahí atrás. corto. Sí, es bien corto. Pero te cuento mi historia a detalle, como si estuviera pasando en el momento y lo que yo le quisiese decir a esa nena tantos años después, lo que le quisiese decir sobre lo que estaba pensando y lo que estaba a punto de hacer. Así que, sí. Bueno, Marta, antes de terminar, Ujú. ¿algún mensaje que le puedas dar específicamente a las mujeres que están considerando tomar este paso? Pues le diría que no lo hagan. Yo no sé si esta es mi cámara. Te quiero mirar a los ojos. Esta es mi cámara. ¿Esa, verdad? Sí. Sí, ok. Lo más que te diría en este momento es que no lo hagas. Que no lo hagas. Que todo lo que estás pensando que va a pasar, no va a pasar. Que Dios puede proveer, que Dios va a traer las personas correctas a tu vida para ayudarte a pasar por este momento y que hay una posibilidad de que esto es lo mejor que te pudo haber pasado en tu vida. Mis hijos son la mayor bendición que yo tengo, es el mayor orgullo que yo cargo y no lo cambiaría por absolutamente nada lo que yo daría por tener al hijo que no le permití nacer en mis brazos. El dolor es fuerte y no creo que lo quieras experimentar, así que te diría que no lo hagas y que el Señor está ahí contigo, sabe lo que estás pasando y te agarra de la mano para poder llegar al otro lado. Marta, gracias de verdad por atreverte a compartir tu testimonio. Para mí estas conversaciones son bien importantes Uh-huh. porque yo soy de las personas que se cree que no se debe penalizar a la madre. Uh-huh. Y esos son temas que se hablan en los podcasts y Uh-huh. eso. Ay, se me cae el libro. Uh-huh. Y yo no pienso que se debe penalizar a la madre por este tipo de cosas. Muchas veces no tienen la información completa. Uh-huh. Muchas veces son bien jovencitas y no Uh-huh. saben lo que están haciendo. Así que si pensaban que yo era las que creía eso, pues no, yo no soy de las que creo eso. Uh-huh. Así que para mí es bien importante traer voces Uh-huh. que hayan pasado Uh-huh. por esto, porque muchas veces tampoco se les da el espacio, porque quisieran más personas con la narrativa de que lo hice y me fue brutal. Pero no son tantas. No son muchas. No son muchas. No son muchas, son la minoría, si te puedo decir. Son muy la minoría. He tenido la oportunidad de compartir en varios espacios pro vida y me doy cuenta que cada vez más son mujeres que se están atreviendo a decir lo mismo que dijiste, lo que por años escondieron. Uh-huh. Así que para mí esto es sumamente importante. Uh-huh. Cuando escuché tu testimonio por primera vez, que fue hace un año, yo dije, pero es que ella tiene que venir y tenemos que hablar esto. Así que gracias, sé que muchas mujeres y está salvando muchas vidas. Amén. Estás salvando muchas vidas, así que gracias. Y yo también estoy muy orgullosa de ti. Gracias por estar aquí, Marta. Hablarnos de tus redes, cómo te consiguen para seguir dándote apoyo en todos estos proyectos. Sí, ahora mismo la página web de la organización Entre Brazos está en construcción, pero viene pronto y por ahí vas a poder apoyar y vas a poder ver todas las maneras que puedes ayudarnos en este proceso. Pero por ahora puedes buscarme por Instagram, Marta Nicole Gómez. Marta sin H, Marta Nicole Gómez. Y ahí puedes seguirme para todas las noticias y todo lo nuevo que vamos a estar haciendo. Que en el nombre de Jesús me puedas ayudar y puedas unirte conmigo en esta lucha y que podamos salvar muchos niños y muchas madres. Es correcto. De este horrible acto. Es correcto. Gracias, Marta, por estar aquí, por atreverte a compartir tu historia. Déjenos saber lo que ustedes piensan ahí en los comentarios. Únanse a la conversación, por favor. Si hay alguna mujer que nos está escuchando que lo está considerando o pasó por este proceso, déjenos un comentario o me escriben directo a mí por privado, le escriben por directo a Marta, las queremos ayudar. Sí. Queremos que sepan que no hay condenación en el nombre de Cristo y cuando llegamos a los pies de Cristo toda condenación se va. Así que queremos compartir eso con ustedes, queremos darle apoyo, queremos conectarlos con personas que tienen las herramientas correctas y necesarias para ayudarlas durante todo este proceso. Así que por favor, si eres una madre que lo está considerando, por favor. Escríbeme, Marta, yo voy a estar contigo. Por favor, te lo ruego. Eso es una vida. Eso es una vida que tiene tanto valor como la tuya y como la mía. Así que por favor, escríbenos. Si eres una madre que ya pasó por esto, aquí no hay condenación para ti. Nadie te quiere señalar,
nadie te quiere juzgar, queremos ayudarte en este proceso también, que así como Marta pueda comenzar el proceso de sanar esa herida. Sí. Así que déjenos saber ahí en los comentarios, recuerden darle like, suscribirte y darle share a este video para que pueda llegar a muchas más mujeres. Nos vemos en la próxima.